Quiero conocer más detalles de este proyecto. Como invitada de esta noche es la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano aquí en Castilla y León, Mar Fresno. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué es necesaria una campaña como esta? Bueno, yo creo que todavía se sigue produciendo demasiados estereotipos, sigue habiendo muchos estereotipos y muchos prejuicios hacia la comunidad gitana. De hecho, el Eurobarómetro del CIS y otros elementos así nos lo indican, ¿no? El pueblo gitano es hoy en día uno de los grupos sociales, una de las minorías sociales con más rechazo dentro de la sociedad. Entonces es muy importante visibilizar hacia la sociedad que los gitanos y las gitanas tienen que tener las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos, así como también defender los derechos de ellos. Yo creo que hay una parte de la comunidad gitana que no se la conoce, una parte muy importante de gitanos y gitanas invisibilizados, que nos les encontramos en el día a día en nuestra sociedad, ¿no? Entonces es muy importante poner esas personas en valor y que sean referentes para otros gitanos. ¿Cómo se puede llegar precisamente a acabar con esos estereotipos, a ser, creo que lo denominan ustedes, una comunidad cero? Sí, la campaña precisamente lo que abogaba era por eso, ¿no? Porque fueran las ciudades cero o comunidades autónomas cero, es decir, donde no hubiera ningún tipo de prejuicio, donde no hubiera ninguna discriminación y que todos los ciudadanos fueran tratados en igualdad. Entonces es precisamente, yo creo que hay dos líneas de actuación. Una que es la actuación en materia de intervención social, trabajando con esos ciudadanos y esas ciudadanas para mejorar sus condiciones en materia de educación, vivienda o salud, y por otro lado también trabajar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades que debemos de tener todos los ciudadanos para ponerles en el mismo punto de salida, porque hoy en día existen grupos sociales, en este caso la comunidad gitana, que se encuentra en un punto de salida inferior al resto de los ciudadanos. Entonces es muy importante abogar por dar esas oportunidades. Hablando de dar esas oportunidades, claro, a mí me ha llamado la atención, y se lo he preguntado a usted antes de empezar esta entrevista, ¿no? Que precisamente Carmen Jiménez, a la que escuchábamos en ese vídeo, es la primera mujer gitana en Castilla que se gradúa en Derecho en la Universidad de Valladolid. Y ella ha dicho que quiere ser juez y acabar con determinadas palabras discriminatorias, pero desde el ámbito de la educación, ¿qué es lo que hay que corregir? Entiendo que de forma urgente para que no se tenga que esperar tanto tiempo o que haya una mujer gitana que se gradúe en una carrera como es Derecho. Yo creo que en el ámbito de la educación precisamente es la clave, es donde más debemos de trabajar y con mayor tesón. Y es muy importante precisamente trabajar el abandono escolar temprano. Debemos de procurar que todos los niños y niñas gitanas por lo menos concluyan la educación secundaria obligatoria. Actualmente los niños y las niñas que llegan a la educación secundaria obligatoria solamente lo finalizan un 20%. Eso es muy poco en comparación con el resto de ciudadanos. Y si vamos a datos por cuestión de género, precisamente son las mujeres las que salen peor paradas también en este sentido. Entonces debemos trabajar para que estas personas gitanas puedan tener las mismas oportunidades. Yo creo que es muy importante también trabajar un problema clave que en esta comunidad autónoma yo creo que ya se han asentado las bases, y es trabajar el tema de la segregación educativa. Hoy en día todavía existen muchos centros segregados donde se concentra una buena parte del alumnado perteneciente a minorías, gitanos o minorías procedentes de otros países. Debemos de procurar una educación inclusiva, donde puedan estar todos los alumnos y todas las alumnas, no una educación segregada, bien sea por niveles educativos, que es lo que ahora mismo estamos viendo en los centros educativos, bien sea por aulas o bien sea por niveles educativos o por propios centros. Yo creo que Castilla y León va en el buen camino, ha empezado a poner en marcha un decreto para abordar el tema de la segregación educativa, y es ahí donde debemos de apostar, apoyando porque realmente se den las condiciones para que los niños y las niñas gitanas se eduquen en igualdad con el resto del conjunto de la sociedad y que no haya ningún centro educativo segregado. Decía Carmen que ya quiere ser juez para acabar con el lenguaje discriminatorio. ¿Tan dañinas pueden llegar a ser las palabras? Yo creo que sí, lo que pasa que las personas que no somos gitanos a veces no lo percibimos así, pero los propios gitanos, ellos mismos te lo cuentan y te hacen relato de sus vivencias, de cómo han sufrido discriminación simplemente a la hora de presentarse a una oferta laboral
por el hecho de ver unos apellidos determinados, ¿no? Y que a lo mejor ese empresario, esa empresaria les rechaza por esos apellidos, por el barrio donde tú también puedes vivir, a veces marca, por tu color de piel. Y ellos, evidentemente, sienten esa propia discriminación. En esa información también hablábamos, de hecho, escuchábamos al presidente Junta hablar de la erradicación de la infravivienda. Ustedes han marcado un objetivo, llegar al chabolismo cero en 2020. Estamos a 2 años vista. ¿Es posible? Vamos a centrarnos en Castilla y León. El presidente lo decía, yo creo que ha adquirido el compromiso, pero además pensando que el chabolismo que existe en Castilla y León es muy poquito, ni siquiera llega al 1%, es algo residual. Quedan determinados núcleos chabolistas en ciudades importantes, como puede ser el caso de Burgos o como puede ser el caso de León, pero realmente es tan poco lo que queda para acabar con lo que es el chabolismo en sí, no la infravivienda, porque sería otro apartado que podemos hablar, pero sino simplemente las personas que viven en asentamientos segregados, que por desgracia hoy sigue viviendo mucha población en asentamientos segregados, y yo creo que es un objetivo realmente alcanzable y que bueno, hay un compromiso político para poner también las bases de que eso sea efectivo y real. Y hay un compromiso también para esa estrategia de inclusión social que pedía el presidente de Fundación Gitana y de Fundación Secretario Gitano y que ya está puesto en marcha en otras 10 comunidades autónomas. Sí, otras 10 comunidades autónomas han implementado la estrategia de inclusión social a nivel de la propia comunidad autónoma y Castilla y León está asentando las bases porque ha constituido una mesa de la comunidad gitana, que precisamente lo que se está trabajando, una mesa liderada por la Junta de Castilla y León, concretamente por la Consejería de Familia, pero que pretende asentar las bases de lo que será una futura estrategia de inclusión social de la comunidad gitana en esta comunidad autónoma, al igual que ya lo están haciendo otras comunidades autónomas, una buena parte de ellas, 10 lo están haciendo y otras 4 en estos momentos están trabajando sobre la elaboración de dicha estrategia. Claro, y por la experiencia que se ha podido ver en otras comunidades autónomas, ¿en qué se debe incidir cuando se ponga en marcha aquí en Castilla y León? Pues yo creo que está claro que el tema de la vivienda que ha salido es uno de los aspectos muy evidentes. La estrategia ya aboga por trabajar precisamente el abandono escolar temprano y la segregación, con lo cual en línea con eso esta comunidad autónoma ya está trabajando, y por el empleo. Trabajar por conseguir un empleo en igualdad de condiciones para el resto de los ciudadanos y un empleo en empresa ordinaria en la medida de lo posible. Las nuevas generaciones están acabando precisamente con este tipo de prejuicios, con este lenguaje discriminatorio. Se lo pregunto porque a veces nos sorprendemos, ¿no?, cuando vemos datos que se refieren, por ejemplo, a la violencia de género, donde vemos determinadas actitudes claramente machistas en gente muy joven, ¿no?, que no se llegan a entender. Yo no sé si aquí también se puede dar el caso. Bueno, evidentemente es un caso en el que también se da en menor medida a lo mejor o menos visible que en el resto de la sociedad mayoritaria, pero son situaciones que se da donde la mujer pues sigue ejerciendo un segundo papel y por tanto se encuentra doblemente discriminada, primero por el hecho de ser mujer y evidentemente por el hecho de ser gitana. Yo creo que eso es un avance. Las mujeres gitanas hoy hemos tenido la oportunidad de ver a mujeres empoderadas, donde ya defienden sus derechos y donde precisamente reivindican su propio papel. El papel que antes hablabas de Carmen, yo creo que es el vivo ejemplo de ellas. Quizás, yo lo decía antes, son pocas las mujeres que entran en la educación secundaria obligatoria y que la concluyen, pero aquellas que finalizan y continúan los estudios superiores realmente lo hacen con éxito, con muchísimo éxito. Gracias, Mar Fresno, directora territorial de la Fundación Secretario Gitano en Castilla y León, y suerte con este proyecto. Ojalá que pronto seamos lo que ustedes pretenden, una comunidad cero. Muchísimas gracias a vosotros y eso pretendemos. Gracias, Mar. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches.